Oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos otra semana más a este programa, Revista de Medio Oriente, en el que, como siempre, saludamos a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. ¿Cómo estáis? Muy bien. Volvemos aquí de nuevo. Para quienes no conozcan el programa, Masa nos habla de medios de comunicación, analiza diferentes artículos, normalmente artículos de prensa. No tocamos temas radiofónicos, televisivos alguna vez, pero bueno, nos centramos generalmente en eso, en prensa. Y hoy nos vas a hablar de fuentes a raíz de una publicación de EFE, si no me confundo. No, de Europa Press. De Europa Press, sí, me confundo, de Europa Press, perdona. Sí, no, es un artículo de Europa Press que lo estamos usando un poquito estos días como paradigma de algunas de las cosas que se suelen hacer mal en los medios de comunicación. Aparte, también quiero mencionar un poquito el escándalo Natalie Portman y me gustaría también hablar de una cosa fresca para terminar. Europa Press, te quiero comentar que es un artículo sobre un recuento provisional de presos palestinos que hizo la Sociedad de Presos Palestinos, y Europa Press titulaba: las autoridades israelíes han detenido a más de 1.900 palestinos este año. ¿Por qué digo que es paradigmático? Porque utiliza fuentes sin hacer una investigación contraria, sin hacer una corroboración, sin preguntar a otros, a alguien que pueda mostrar, o sea, dan por válido lo que la asociación o la organización o el dirigente de turno palestino dice. Y esto es algo muy habitual. Entonces, son cifras en este caso que, en primer lugar, la Sociedad de Presos Palestinos, que fueron publicadas por WAFA, que es la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina, no se puede decir que sea lo más neutral que hay. El artículo ofrece números que habla de una supuesta cantidad de detenidos, pero no explica en ningún momento los motivos de los arrestos. Entonces, claro, dice, si estás hablando de gente en la cárcel, explica por qué. Entonces, la idea que se ofrece al no explicar que muchos de esos presos están presos por secuestros, por asesinatos, por atentados terroristas, bueno, pues si no lo entiendes, la idea es que te están vendiendo que Israel oprime, organiza detenciones arbitrarias, etcétera. Pero lo cierto es que, por ejemplo, mencionan algunos de los presos, hablan de Karim Yunis y Maher Yunis, que son quienes más tiempo llevan presos y que cumplen una detención desde hace 35 años. Lo que pasa es que no explican que llevan 35 años por secuestrar y asesinar a un soldado. Es decir, hay un crimen detrás. Si tú limpias completamente el portuario, si no hay ningún crimen cometido, pues evidentemente la impresión que te dan es que son solamente presos por opinar diferente, presos políticos, etc. Entonces, eso es una de las primeras cosas y creemos que es, insisto, paradigmático, porque lo que está haciendo es dar unas cifras que da uno de los lados, pero sin ahondar, sin explicar. Curiosamente, siempre es el mismo lado el que se evita analizar un poquito de qué va el tema. Por ejemplo, con el tema de las fuentes, sigo en el mismo artículo, que hablan hay declaraciones del embajador palestino, del presidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina de Jerusalén, el Comité de Presos Políticos y Presos Liberados, 5 voces palestinas, ni una sola voz israelí. Ni el Servicio de Prisiones de Israel, ni el embajador en España, ni el Ministerio de Seguridad, no, ninguno de ellos. Sin embargo, sí hablan de organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian la represión que a su juicio, bla, bla, bla. Esas organizaciones son la ONG Adamer, que según se ha revelado, es una ONG polémica. NGO Monitor es una organización que monitorea las organizaciones no gubernamentales, ha escrito bastante al respecto y ha hablado de cómo esa organización contribuye a la demonización y a la deslegitimación de Israel en el escenario mundial a través de falsos informes o informes ligeramente manipulados. Entonces, todo esto refleja una mala praxis periodística que, debo decir, no es la única. No es la única, en este caso es Europa Press, pero es algo que, lo vamos viendo aquí cada semana, es bastante común.
Ujú. Eso, en cuestión de este uso de fuentes que nos comentabas, no sé si tienes algo más sobre eso o quieres pasar a hablar de otro tema que nos comentaba sobre Natalie Portman. Natalie Portman y El País. Me estoy fascinada con Natalie Portman. Bueno, El País y La Sexta. Hoy leía un titular de La Sexta que decía Natalie Portman, la enemigo número 1 de Israel. Bueno, realmente a mí ese titular me parece ofensivo por muchos motivos. Primero, es evidentemente una manera sensacionalista de atraer lectores, que está muy bien si no estuvieran supuestamente intentando hacer periodismo, pero no. Y habría que aclarar que Israel tiene algunas preocupaciones más grandes que las declaraciones de una actriz, a quien le guste o no Israel, o le guste o no en este caso la política de Netanyahu. El titular, de algún modo, lo que está haciendo es disminuir las verdaderas amenazas existenciales a las que se expone Israel. Recordemos que hay un país hegemónico en la región como es Irán, que ha declarado en varias ocasiones que quiere borrar a Israel del mapa. Es un país que está buscando obtener armamento nuclear. Recordemos que ese país además le da dinero a Hezbollah, que está en las fronteras de Israel. Recordemos que está Hamas, que también ha declarado terminar con la Carta Fundacional, habla de terminar con Israel, que luego no me vengan a decir que cambió la carta, que eso es otro detalle, que no es realmente cierto, pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de amenazas existenciales, de amenazas terroristas, de amenazas de todo tipo. Y los de La Sexta minimizan esa verdadera amenaza al utilizar un titular así. ¿Por qué? Porque es como si a una persona amenazada por la ETA dijéramos que su enemigo número 1 es alguien que opina distinto. No. Los enemigos de Israel no son aquellos que opinan distinto. Los enemigos de Israel son aquellos que utilizan el terrorismo y los ataques contra Israel. Entonces, ese titular yo también creo que encierra una tendencia, o demuestra también una tendencia, en este caso es el diario, los periodistas de La Sexta, pero no es lo único. Esa manera de minusvalorar, de disminuir la amenaza a la que se enfrenta. Como hemos visto en las manifestaciones, cuando hablan de manifestaciones pacíficas, de un Hamás pacífico, por amor de Dios, no son pacíficos. La mera idea que utilizan, y lo empleo entre comillas, del derecho al retorno, digo entre comillas porque es un concepto bastante debatible, pero esa misma idea lo que está buscando es el final de un Estado judío, con lo cual el problema no es que alguien opine distinto, y eso es lo que está intentando hacer vender La Sexta, la idea de que lo que amenaza a Israel es alguien que tiene una opinión contraria a su primer ministro. Y siguiendo con Natalie Portman, no puedo evitar, casi esto me hace gracia, el diario El País en 3 días ha publicado 3 artículos sobre Natalie Portman. Es decir, una actriz que vive en Hollywood hace un comentario sobre Israel y obtiene 3 artículos en el diario más leído de prensa en español. Ahora, eso sí, todavía El País no ha encontrado una sola línea para hablar de las incitaciones al odio, cuando Abbas decía que bendecían cada gota de sangre vertida por Jerusalén. Para lo que dicen los líderes palestinos, curiosamente no hay espacio. Eso sí, para lo que opina una actriz que vive en Hollywood, 3 artículos. Realmente la selección es interesante. Y en estos artículos, ¿qué es lo que puedes destacar o qué es lo que te ha llamado más la atención? Bueno, en estos artículos en general, la idea de que Natalie Portman, dicen todos que lo ha dicho por Gaza, no se sabe, eso es interpretación. Natalie Portman no menciona Gaza. El dar una idea, y eso también es una cosa que estamos viendo aquí, como que Natalie Portman, independientemente, yo personalmente creo que puede opinar lo que le dé la gana, creo que ha cometido probablemente un error de forma en la manera de explicarlo, pero no hay ninguna sutileza en los análisis de estos periodistas. Era gracioso porque una de las cosas que decía El País era que había empezado su carrera con la Guerra de las Galaxias, cosa que es falsa. Decía alguien en Twitter, decía, hasta con esto mienten. Sí, porque el problema que tiene El País es que no es
O sea, no les importa que sea Natalie Portman, les importa que es contra Israel. No se han ido ni a ver el trabajo de Natalie Portman, cómo empezó, ni nada. Es famosa por la Guerra de las Galaxias, sí, pero también por León el Profesional, que que vino antes. Sí, que era una niña, básicamente. Era una niña, creo que fue su primer trabajo, de hecho, sí. Entonces, el tema es que les da igual, esto es una chapuza de periodismo que es tremendo, todo es tan chapucero. Y llega un momento donde uno hay un gran desaliento, porque cuando estás trabajando contra la chapuza sistemáticamente, nadie además va a reconocer que es un chapucero, no te van a decir, sí, bueno, la verdad, 3 artículos diciendo lo mismo sobre Natalie Portman y ni uno mencionando lo que dicen los líderes palestinos, pues es un poco llamativo. Como periodismo es un poco llamativo. Pero déjame que termine, porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero déjame que termine con algo un poquito más fresco. En todo un trabajo de redes sociales que estábamos haciendo el otro día para ver cómo está el asunto, salió el tema de la representante israelí en Eurovisión. Yo no había visto tantos comentarios cálidos hacia Israel como los que he visto siguiendo estas noticias de la cantante. Es una cantante que creo que se llama Neta. Sí, que además de ser la representante también actuó, ¿no?, el otro día en las celebraciones de los 70 años por la independencia de Israel. Sí. Mira, ya sabes más que yo. Yo me estuve mirando los videos y estuve viendo lo que se decía en redes sociales, viendo un poquito cómo está el panorama. Y es impresionante el afecto que había de gente de todo tipo de países. Así que creo que la frescura un poquito de la gente parece salvarnos de la gente de la calle, nos salva un poquito de la intensidad no siempre tan positiva del periodismo, los artistas, toda esa intelectualidad, la pongo entre comillas, a veces nos perdemos en debates innecesarios, y cuando la gente de la calle está mucho más liberada de los prejuicios. Bueno, pues así, para no abrumarnos con tanto tema político, nos despedimos hablando de esta artista, y lo hacemos hasta la próxima semana, en la que volveremos aquí a esta revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.